Y voy a hacer una oración porque yo sé que siempre hay necesidad en nuestras vidas. Que cada uno de vosotros le pidáis a Dios por vosotros la necesidad que tengáis, aquella petición que necesitáis o aquella persona que sabéis que tiene una necesidad grande. Vamos a orar como iglesia, va a ser breve, pero vamos a orar porque hay necesidad siempre. Y hay personas a nuestro alrededor, amigos, conocidos, familiares y nuestras propias vidas que lo necesitan. Vamos a hacerlo de corazón, vamos a unirnos en este momento a orar a Dios para que nos ayude a cada uno en lo que necesite. Si los que os atreváis, levantar también la voz, ¿vale? Padre, te damos las gracias, Señor, por este día, Señor, que tú has permitido que vengamos delante de ti, Padre. Gracias por cada persona que tú has traído, Señor, a este lugar en este día, porque tú eres, oh Dios, el que gobierna, Señor, sobre todas las cosas, Padre. Y también gobierna, Señor, sobre aquellos que te buscan, Señor. Aquí estamos, oh Dios mío, siguiendo tus pisadas, Señor, recordando que un día como hoy tú resucitaste, Padre, y por medio de ese sacrificio de Jesucristo es posible que hoy estamos reunidos, Señor. Es posible, oh Dios mío, que podamos traer las peticiones a ti, oh Padre, en el nombre de Jesús. Él es nuestro intermediario y nuestro intercesor, Padre. Yo te ruego, Señor, por la necesidad de cada hermano, de cada vida, de cada persona que nos acompaña en esta mañana, Padre. Tú conoces el corazón de cada uno, Señor, y te pido, Padre, y te pedimos, Señor, en unión, Dios mío, en esta mañana, que ayude, Señor, la necesidad que tenga cada uno, que traigas paz, Señor, a cada corazón, que ayude, Señor, en la enfermedad que puedan estar pasando algunas vidas, Padre, para que podamos confiar en ti, para que podamos apoyarnos en ti, para que podamos tener la fe puesta en ti, porque tú eres un Dios de posibilidades, Señor, y en esta mañana quieres bendecir a aquellos que tengan fe, Padre. Oh Dios mío, abre los corazones, Señor, en esta mañana para que te crean a ti, porque queremos dar la gloria a Jesucristo. Él es el único que puede transformar las vidas, el único que puede sanar nuestros corazones, el único que puede sanar nuestras enfermedades, porque en sus heridas nosotros somos sanos, en su sufrimiento nosotros podemos tener consolación, Padre amado. Él no es un mito, no es una leyenda, no fue un revolucionario. Él es el Hijo de Dios que vino a salvar a la humanidad. Aquellos que lo creen pueden recibir todo tipo de bendición, pueden recibir una transformación en su vida. Podemos, Señor, estar acompañados del más grande, Padre. Por eso te ruego que llegues a cada corazón, que ayudes, Señor, a cada vida, Padre, que sigas mostrando tu camino, Señor, a cada uno de nosotros, Padre, porque lo más importante, oh Dios mío, que vas a encontrarte cuando tú vengas, Señor, y se acabe este mundo que cada día está sufriendo de dolores de parto, Padre, que cada día se está poniendo todo más difícil, pero nosotros tenemos el consuelo y la fe, Señor, en tu nombre, Padre. Oh Dios mío, no permitas que la fe de cada uno de los que estamos aquí se acabe, Señor, se vaya, oh Dios mío, no, Dios mío, que nos mantengamos firmes, Señor, hasta el final, porque en ti hemos confiado, Padre, porque en ti hemos puesto nuestra mirada, aún en nuestro desierto, en nuestra necesidad, en nuestra enfermedad, en aquello que no entendemos, Señor, estamos confiando en ti, estamos creyendo que hay esperanza en ti, estamos poniendo, Señor, todo nuestro anhelo y deseo en ti, Señor. Toca cada vida, Padre, oh Dios mío, bendice, Señor, a cada vida, Padre, contesta las oraciones de cada uno. Yo sé que hay almas, Señor, que incluso a lo mejor no han nacido espiritualmente, pero te buscan, Señor, tienen esa fe puesta en ti, Padre, que te puedan hallar, que te puedan encontrar, oh Dios mío, no solo recibirte, sino entregar su vida completamente a ti, para que tú tomes el control de cada uno, Padre amado, porque tú eres el Dios por encima de todas las cosas, Padre, y a ti queremos darte la gloria y la honra siempre, y pase lo que pase en nuestras vidas, Señor, queremos alabarte, queremos confiar en ti y queremos esperarte. Tenemos anhelos que tú regreses, Jesucristo, a poner paz, a poner, oh Dios mío, solución y a, oh Dios mío, a llevarte a tu iglesia, a los que creen en ti, no a los religiosos, sino a los que han puesto la fe en Jesucristo. En el nombre de Cristo, amén. Bendiciones, hermano. Sí, mira, hermano, pensar que no nos podemos tampoco engañar. A Dios no lo vemos. A Dios no lo ha visto nadie. Pero Dios es muy real. Es muy real para los que le temen y los que le creen. No hay otra cosa. No voy a hablar de la fe, pero permitidme esta pequeña introducción. Es la fe lo que Dios ha dispuesto para la salvación.
Es la fe lo que Dios ha dispuesto para tratar con el hombre. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Si alguno no cree en Dios, aunque sea un inconverso, aunque sea alguien que no haya escuchado de Jesús, si no tiene su fe en que hay un Dios que ha creado todas las cosas y que gobierna todo, si no tiene su esperanza, sus obras no sirven para nada. ¿Por qué? Porque realmente, para mi entender, cuando no hay fe en un corazón, cuando hay incredulidad, es porque hay orgullo. Es porque uno piensa que puede controlar su vida. Es que uno piensa que no necesita de un Dios. Y yo pensaba ayer, dicen Romanos que Dios ha hecho en su creación, o sea, en todo el universo, aparte de otras cosas espirituales, pero lo que vemos con nuestros ojos en el universo y en el mundo donde nosotros estamos, lo que conocemos, dice que Dios ha demostrado que Él es el creador, que allí la gente que no cree puede ver que hay un Dios que existe. Porque para los que tenemos fe, realmente es una insensatez, ya no hablo espiritualmente, sino como humanos, como sentido común. Es una insensatez pensar que todo se ha creado solo, se gobierna solo y no hay nadie detrás para controlar el mundo donde vivimos y todo lo que sucede. Aún así, sabemos que el mundo donde vivimos, este planeta Tierra, cada vez va peor por la acción del hombre, porque el hombre desobedeció a Dios y el hombre no quiere creer en su mayoría a Dios, no quiere seguir a Dios, no quiere ponerse bajo las manos de Dios, y no es que Dios quiera estorbar al hombre y le quiera hacer la vida imposible, es que Él es el creador de todo. Y el Señor me ponía, sabemos y siempre hemos dicho, qué grande es Dios, o sea, la grandeza de Dios, el poder de Dios, la fuerza de Dios es infinita, al menos para nuestra mente. Dice que Él no lo ha creado nadie y que Él jamás dejará de existir. Es algo para nuestra mente que no puede entender. Él es tan grande, tan poderoso, tan increíble, que su sabiduría dice que es infinita. Pero el Señor siempre lo que Él es en el Espíritu lo asemeja con ejemplos físicos. Porque el universo, aunque no lo podemos ver con nuestros ojos, sabemos que los telescopios, todos los satélites, toda la información que hay, dicen que, a lo mejor no es que digan que es infinito, pero parece infinito. El universo es tan grande, tan grandioso que es increíble. No podemos llegar a ello, o sea, humanamente y físicamente hay una grandeza tan grande que lo único que nos está diciendo que así es Dios y mucho más. Y en la palabra también hace ver que si en el mundo físico, en la dimensión esta física donde vivimos, Dios es tan grande y la creación es tan grande y tiene tanta variedad y tiene tanta inteligencia y tiene tanta sabiduría que no es ni un 0,00001% del más sabio de este mundo, nos hace ver que en el mundo espiritual las cosas son más precisas, más grandes, más infinitas aún, porque Dios es glorioso. No lo podemos llegar a entender. Y este Dios glorioso es un Dios de posibilidades. Pero Dios estableció que fuera por la fe. Solo los que tienen fe en su nombre y cierran sus oídos a las cosas del mundo, no a todas, sino a las que te hacen daño, a las que te dicen que Dios no existe, a las que te dicen que el mundo funciona solo, a las que te dicen que la evolución, que esto, todas las reglas que hay, las leyes que hay, aún la propia evolución la ha hecho Dios, la ha creado Dios, la gobierna Dios. Y en la palabra lo único que nos enseña que el único que no se sujetó a Dios fue el hombre. Por eso nos hemos cargado el planeta Tierra. Hoy empieza, creo que, la cuarta ola de calor. Aquí, en España. Vais a notar mucho calor, tener cuidado la semana que viene, porque si los pronósticos se dan, podremos llegar otra vez a 38, 39, 40 grados algún día, ¿vale? La tierra se queja, como dicen las Escrituras, por lo que nosotros lo hemos hecho, no por otra cosa, no es culpa de Dios. Está escrito y Dios sabía que eso iba a pasar, pero es el hombre que en 2 siglos, desde la Revolución Industrial, nos hemos cargado el planeta. Es insostenible la vida que llevamos, pero no podemos volver atrás. Eso está escrito, eso iba a pasar. La sabiduría del hombre ha destrozado la tierra. ¿Por qué? Porque lo que es bueno del hombre, lo que es bueno, la tecnología, las cosas que son buenas, son dadas por Dios. Pero lo que no es bueno, o sea, lo que el hombre hace malo, el pecado, la maldad, el no quererse someter a Dios, eso no es dado por Dios. Eso es fruto del hombre. Y Dios lo permite. Dios lo permite que Él tenga misericordia. Pero Él está por encima de todo y Él va a tener la victoria al final de todas las cosas. Y Él ha creado aún y Él sabe que todo lo que está pasando está bajo su control, bajo su dominio, bajo su voluntad, porque Él sabía que el ser humano tenía que experimentar todo lo que experimentamos para poder amar a Dios verdaderamente y para que los que son suyos, los que le sirven, los que creen, los que son de la fe,
No solo la fe del Evangelio como nosotros conocemos, la fe viene desde el principio de Abraham. Él es el padre de la fe. Él creyó a Dios por la fe y le fue contado por justicia. No era por sus obras, no era porque hacía todo perfecto, era un santurrón como hoy entendemos. No, era porque creía a Dios. Y esa fe en Dios, ese buscar a Dios, se dio cuenta de su necesidad de Dios y Dios lo hizo santo. Dios lo santificó por esa fe. Dios lo ayudó a vivir una vida recta. Dios lo enderezaba, Dios lo guiaba. Y aún el Espíritu Santo y ángeles a veces visitaban a nuestros hermanos, a los patriarcas y a otros profetas. Pero es que ahora, cuando vino Jesucristo, Él dio la oportunidad a todo el mundo entero para que lo conociera. Pero si os acordáis, porque no podemos negar tampoco, para aquellos que a lo mejor que sois más nuevos, que realmente Jesús era judío y que la salvación viene de los judíos y que dice su palabra que Israel es la tierra más preciosa del mundo entero. Si lo miras con ojo humano puedes decir, pues hay sitios más bellos para nuestros ojos, si es bastante una tierra seca, árida. A lo mejor en el antiguo, cuando dice aquí tierra que fluye leche y miel, era maravillosa y era de otra manera. Pero es que yo creo que Dios espiritualmente sabía que era esa su tierra, que es allí donde dice que está el centro de la tierra, donde Él puso la piedra angular y donde fue creado este mundo. ¿Me entendéis? Pero nosotros venimos de ese Dios, el Dios de Israel. Pero ese Dios es el Dios de todo, no solo es el Dios de Israel. Él a través de Jesucristo se ha ensanchado a todos, nos ha hecho hijos. Aunque dice que hemos sido adoptados, pero Él nos ve como hijos. Pero en el Antiguo Testamento había muchos extranjeros que eran salvos y que se unían al pueblo de Israel. ¿Pero por qué? ¿Os acordáis en la palabra lo que dice de los extranjeros? Venían al pueblo de Israel porque escuchaban de las grandezas de un Dios que nunca habían oído. Oían maravillas de proezas y cosas, y esa fe de que hay un Dios que está por encima de todos los dioses les hacía ir a aquella tierra y unirse al pueblo, a sus costumbres, a su creencia y a su Dios, y al final se salvaban. Pero era la fe. Es la fe que salva a las personas, siempre. La gente tenía que cumplir los mandamientos por fe, no por obligación, no por despecho, no para que Dios me bendiga, por fe, por fe. Es por fe que Dios que está lleno de posibilidades para cada uno de los que estéis aquí. Es la fe lo que os va a hacer que Dios os bendiga, os saque del pozo que podáis estar, os ayude de la necesidad que podáis estar. Y aún estando en un desierto, aún estando durante tiempo en tribulación, en angustias, tienes que sentir que Dios está tratando con tu vida. Tienes que sentir que la fe, aunque pequeñita, aunque sufre, está siendo tratada, está siendo perfeccionada y que eso no te puede faltar. La fe y la esperanza de que Dios está contigo no te puede faltar. Y si ves que te va a faltar o que puede naufragar de la fe, porque la Biblia también lo dice, ruega por un hermano, dilo a la iglesia, dilo a los hermanos creyentes que oren por ti, que te ayuden, gente que tenga ánimo espiritual, que tenga fe en el Señor, gente que sea de oración, que busquen a Dios, juntaros con ellos, pedir ayuda a ellos. Tenemos que saber las compañías que nosotros elegimos estar. No estoy diciendo que no podemos estar con todo tipo de personas, porque somos la luz del mundo, porque somos la sal de la tierra, y Jesucristo se metía con publicanos, con pecadores, y estaba con ellos, totalmente con ellos, pero no participaba de sus pecados. Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó las almas de este mundo pecadoras, pero Dios aborrece el pecado, porque el pecado es lo que ha destruido nuestra tierra, nuestros corazones, el ser humano, el que produce las guerras y el que hace todas las cosas. Porque es una destrucción, porque viene del diablo y el diablo es el enemigo de Dios. Y Dios permite que el diablo esté aquí, en la tierra, porque es un instrumento suyo. Dice que es un instrumento para que los justos brillen más. Porque si tú eres justo y tú dices que tienes fe, ¿cómo va a ser probada tu fe? ¿Cómo va a ser probado tu corazón y lo que hay dentro de ti? Si el enemigo no te tienta, si el pecado no viene a tocar tu puerta, si los impíos no te tocan las narices, por decirlo de alguna manera, ¿cómo se va a ver que tú confías en Dios? ¿Cómo se va a ver que tú no te apoyas en tu propia prudencia y en tu propia fuerza? Que tú te apoyas en el Señor, que es el que mueve tu vida. Los jóvenes se acordarán cuando estuvimos ahí en el retiro de la primera prédica de Héctor Escobar, ¿os acordáis? No recuerdo bien cómo le llamó a la prédica, pero tiene en su canal, de su iglesia, El Sembrador creo que es, tiene una prédica que es la misma prácticamente. No la he escuchado entera, escuché un poquito, pero era lo mismo que habló ese día. Y él le llamaba el Dios humilde. ¿Os acordáis, verdad? ¿De qué hablaba? Aparte de la humildad. Una palabra que usaba mucho.
que para el mundo es una cosa y para los creyentes, para Dios es otra. ¿Qué era? Alguien que lo diga. Aparte de humildad, hubo una palabra que dijo mucho, que significaba una cosa para la calle, para el mundo, que no conoce a Dios, pero que para Dios significa otra muy diferente. ¿Quién lo dice? ¿Quién levanta la mano? ¿La sabéis o no? La grandeza. ¿Os acordáis? Lo que es la grandeza. Para el mundo ser grande es estudiar mucho, tener capacidad, destacar aquí, destacar allá, cuidar tu cuerpo, tener los mejores músculos, tener la mejor presencia, destacar en el deporte, ser el número 1, infinidad de cosas. Esa es la grandeza para el mundo, para la calle, para la gente. ¿Por qué? Porque es nuestro ego que nos domina, hermano, es nuestro yo el centro del corazón de la persona que está apartada de Dios, que está ciega espiritualmente. Pero para Dios, ¿por qué le puso Dios el Dios humilde? Porque el Dios que os he dicho antes, que es infinitamente incomprensible para nuestra mente, su sabiduría, su poder, su grandeza, es algo tan grande que no podemos llegar a comprender, fue el más humilde que ha existido jamás aquí en la tierra por la persona de Jesucristo. Ya lo es Él en el cielo. Y la grandeza que tiene Dios, que además que no tiene rival, Él no tiene celos, Él no compite contra nadie. Si es que es el más grande, es que es el único que existe desde siempre. ¿Cómo va a competir contra nadie? Si es el único que no se ha creado ni a sí mismo, siempre ha existido. No lo podemos llegar a entender. Ese es nuestro Dios al que servimos. Ese Dios tiene un título que en Jesucristo se volvía a repetir, que es grandeza. Y esa grandeza le viene de su humildad. Porque Él es puro y humilde. Y se metió en un cuerpo humano y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz para demostrarnos a nosotros que la grandeza está cuando nos bajamos. Porque cuando nosotros nos bajamos y cuando nosotros estamos en debilidad y cuando nosotros sufrimos y cuando nosotros tenemos contrariedades, pruebas, aflicciones, tribulaciones, incomprensiones, cuando la gente nos ataca, Dios se mueve, Dios se manifiesta, nuestro orgullo es quebrado, nuestro yo es derrotado, nuestra alma se aflige y en ese afligimiento Dios trabaja nuestras vidas, Dios trabaja nuestro interior y Él saca fruto y Jesucristo que vive en nosotros se viste de poder, de honra y de gloria en nosotros y entonces se manifiesta Jesucristo, no nosotros. Por eso nos enseñaba Héctor que tenemos que bajar para que Él crezca, como dijo Juan el Bautista. Nosotros nos tenemos que bajar, nosotros nos tenemos que dejar ofender, nosotros nos tenemos que dejar humillar, dicho de otra manera, nos tenemos que humillar. Nosotros tenemos que poner nuestra causa, como hizo Jesús, a nuestro Padre que es Dios. Nosotros tenemos que confiar en Él, porque ahí nuestra fe crece. Porque en esa fe sabemos que se hará la justicia de Dios en todas las situaciones. Y otra cosa que te pasa cuando Dios te humilla es que te das cuenta de tu bajeza. Como decía también Héctor, te das cuenta de la necesidad que tienes de ese Dios tan maravilloso, de lo poco que somos, de lo débiles que somos, de lo frágiles que somos, de lo inconsistentes que somos, de lo que subimos y bajamos en una misma semana, porque somos humanos, porque somos carne, y mientras estemos aquí vamos a seguir siendo carne, pero hay alguien más grande que nuestra carne, que es el Espíritu de Dios, que está unido con nuestro espíritu y que nos ha despertado espiritualmente y que nos ha quitado los velos para poder seguir al Dios vivo, para poder depender de Él. Y eso no te viene ni por mucha palabra que escuches, aunque es bueno escuchar la palabra con fe, guardarla en el corazón y, como dice la palabra, ponerla en práctica. Poner en práctica la palabra es mucho más importante que saberse toda la palabra. Hay personas que solo con 2 versículos, sin saber leer en la historia, han ido como misioneros a lugares de África y han resucitado muertos. Hay mucha historia cristiana que habla de eso. No se sabían las escrituras, se sabían muy pocos versículos. En la China ha habido muchas épocas, aunque ahora creo que es el país que se imprimen más Biblias de todo el mundo. Ha habido épocas que no podían tener Biblia, que se iban a las cárceles y lo veían con una Biblia, que tenían trozos de Biblia escondidas en las cárceles. Y con esos trozos de Biblia se salvaban presos. Con esos trozos de Biblia la amaban, la abrazaban, la sentían, la vivían. Solo tenían a lo mejor una página o 2 y su vida era transformada. Entonces, que yo no estoy en contra del conocimiento, gloria a Dios que tenemos su palabra y que tenemos de Él. Pero si solo una hoja de la palabra de la Biblia puede transformar tu vida si la crees, entonces, ¿en qué conclusión llegamos? Que lo importante es creer, obedecer y servir a Dios y poner en práctica su palabra. Es más importante que todo lo demás. Y eso es lo que yo soy el primero que no hago. El mundo evangélico no hacemos. Vivimos en un estado muchas veces de pasividad, por el motivo que sea. Porque el enemigo nos ha engañado, porque
nos ha hecho ver que nosotros no podemos, que nosotros no somos, que para nosotros no es, que yo no soy un hombre de oración, que yo no soy como el ministro, que yo no puedo predicar, que porque yo no voy a hacer nada, porque no se va a salvar nadie, no se va a sanar nadie. Como vuelvo a decir, vivimos, o dicho de otra manera, nuestra vida cristiana es de fe. Y la fe tiene la antítesis, que es la incredulidad. Verdaderamente, si tú crees al diablo, tu vida va a ser un desastre. Aunque seas hijo de Dios. Si tú crees los dardos que el diablo te pone en la cabeza, tú no vas a tener fruto. Tu vida no va a ser transformada. Tú vas a estar como una marioneta y yo en las manos de Él. Nos va a engañar. Por eso tenemos que creer al Señor, creer a su palabra, creer a lo que experimentamos, que creemos que es de Dios, que nos está haciendo bien. Y aún así todo lo que el Señor nos enseñe, todo lo que escuchemos, todo lo que oigamos, aún lo que oyes desde este micro, tú lo tienes que escudriñar, como dice aquí, y quedarte con lo bueno, con lo que Dios te ha hablado. Pero si Dios te ha hablado, si Dios pone algo en tu corazón, ponlo en práctica, hermanos, porque a mí Dios me ha hablado 1000 veces, con 1000 personas, hasta me ha hablado con siervos con pecado, hasta ¿quién te dice a ti de lo que escuchas en YouTube que no haya personas que estén en pecado? Y Dios en su gracia, en su misericordia lo usa para hablar a tu vida porque te ama, porque Dios te ama. Es el enemigo el que te aborrece, quiere tu fin, quiere tu destrucción. Yo sé que a nuestra mente le cuesta creer que el infierno exista. A la gente del mundo lo que más le cuesta entender es que el infierno sea eterno. No pueden entender que por muy pecadores que hayan sido, tengan que vivir eternamente sufriendo o apartados de Dios. Yo os digo una cosa. La Biblia, espiritualmente hablando, no hay que entenderla, hay que creerla. Porque también a mí me cuesta de entender lo que pasa en este mundo. Y porque yo no lo entienda, o porque yo tenga otra teoría, o porque yo tenga otro pensamiento, o porque yo vea que es injusto, ¿cambia algo? No. Hay sufrimiento y hay un infierno ya aquí en esta vida. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Nosotros estamos para predicar el Evangelio, porque Jesús no vino a condenar a nadie. Ya estamos condenados. Él no vino a condenar a nadie. Si, por ejemplo, el hermano Wilson tiene a un hijo que tiene cáncer o una enfermedad terminal que va a morir, y yo le digo, conozco a alguien que tiene el antídoto, la medicina que te va a curar. Él no está enfermo porque yo haya venido a decírselo. O sea, no está enfermo porque Jesús vino aquí. O sea, no lo estoy condenando, ya está enfermo. Él ya está enfermo. Si él me cree y viene mi amigo y le da la medicina, su hijo se salvará, se sanará. Pero si él no lo cree, no se salvará. ¿Me entendéis? El mundo ya está enfermo y necesita un sanador, pero lo tiene que creer y lo tiene que aceptar. Y tiene que humillarse y tenemos que arrepentirnos. Porque es que automáticamente que tú entregas tu vida a Jesucristo viene arrepentimiento. Cuando uno nace de nuevo realmente, ya sea algo explosivo o de un momento, ya sea un proceso que Dios haga contigo, viene arrepentimiento. ¿Por qué viene arrepentimiento? Porque después ves con una realidad, con una certidumbre y una certeza que la carga de tu pecado se ha ido. Es así, ese es el nuevo nacimiento. Y luego ves que el Espíritu Santo está contigo. Dice que el Espíritu Santo son las arras, es el sello, la garantía de que tú eres hijo de Dios. En esto hay diferentes vertientes, pero es como un sello que Dios pone. Cuando uno cree en Jesucristo, aunque veíamos como el apóstol Pablo y Pedro oraba para que recibieran el Espíritu Santo, automáticamente es algo que normalmente los teólogos dicen que si tú crees en Jesucristo, recibes al Espíritu Santo en tu vida. Luego está la llenura. La llenura del Espíritu Santo, en el original, está diciendo ser siempre llenos. Es como algo que va más, a más, a más. Y también no solo quiere decir experimentar las lenguas o experimentar un poder, que también pasa. La llenura del Espíritu Santo en griego quiere decir que Él va a controlar todas las partes de tu ser, tu mente, todo tu ser. Si le dejas, Él va a tomar el control de todo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Porque si os fijáis, cuando en el Antiguo Testamento también venía el Espíritu Santo sobre sus vidas, perdían el control y hablaban de Dios. Hasta Saúl fue mudado en otro hombre y habló de parte de Dios. Pero es que nosotros tenemos la garantía y el sello del Espíritu Santo en nosotros, pero luego tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Me entendéis? Bueno, hermano, yo he puesto un título
que es fácil. Quiero hablar de la mansedumbre, ¿vale? Quiero hablar de la mansedumbre de Jesús, ¿vale? Porque considero que todas las virtudes que hay en este mundo, cuando la cosa se complica, incluso el amor, cuando las cosas se complican, se acaban. O no resisten o no son tal. Pero las que son de Cristo son para siempre. Y aquellas sí que son fortalezas. La palabra mansedumbre quizás para muchos de vosotros, y quiero hablar de la mansedumbre, sabéis que es un fruto del Espíritu Santo, de los 9 frutos, como muchos otros. También se podría llamar humildad de corazón. Quiero hablar porque nosotros tenemos que pedirle a Dios y rogarle a Dios por este fruto, estos frutos del Espíritu Santo, para que vengan a nuestra vida, para que se reflejen en nuestra vida a través de Cristo. Porque esto nos va a transformar. Vamos a poder glorificar a Dios. La gente va a ver a Dios a través de nosotros o a su Hijo Jesús. El Espíritu Santo va a hacer maravillas cuando alguien lo crea, lo pida y lo busque. Es la manera de que podamos transformar al mundo. Tenemos que creer que esto es para todos, no para aquel que parece noble o manso ya humanamente hablando, no, es para todos, porque es un fruto del Espíritu. Y esa es la evidencia de que Dios está con nosotros. Que aunque sea en pequeñas partes o en muchas partes, vayamos teniendo fruto del Espíritu. Es decir, tenemos que pedirle a Dios también mansedumbre. No es fácil traducir la palabra mansedumbre. Según el diccionario, es docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato con los demás. Esto es el diccionario. Segundo. Como os he dicho antes, mansedumbre también se puede entender como humildad de corazón. Incluso en algunas versiones lo traduce así. En la teología cristiana se define como el proceso interno por medio del cual la persona vive en paz. Yo me he fijado que en casi todos sitios creo que habla de la mansedumbre o de la templanza o la humildad de corazón sale la palabra paz. Una cosa muy necesaria. Y como todos sabéis, la paz de Cristo no es la misma que te puede dar una estabilidad de trabajo, de dinero, de salud. La paz de Cristo es mucho más. La paz del mundo, como decía Jesús, como otras virtudes que pueden haber, cuando vienen problemas, situaciones difíciles, aquello se va. Pero la paz que nos deja Cristo y la mansedumbre de Cristo y todas las virtudes de Cristo, cuando vengan cosas difíciles, permanecerán. Si de verdad Dios ha hecho la obra en nosotros y lo ha puesto Él, permanecerá, seguirá estando aún en medio del dolor y de la dificultad. Dice que es un proceso interno por medio del cual la persona vive en paz y se hacen cosas y se hacen cesar grandes ofensas. Es muy necesario que todos nosotros estemos llenos de mansedumbre para poder ayudar a este mundo, para poder llevar una iglesia sana hacia adelante, que estamos siempre, continuamente, como sabemos, el enemigo intentando ponernos unos contra otros, destruyendo a las familias, destruyendo a la sociedad, países unos contra otros, a veces hasta ciudades unas contra otros. Siempre está metiendo ofensas, contrariedades. Necesitamos la mansedumbre para poder tener un escudo protector contra todo esto. Dice en el Salmo 37:11, dice, pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de completa paz. Aquí ya vemos cómo la palabra paz sale en los que son humildes. Pero seguramente en Dios habla hoy, pero seguramente, pero ves aquí en Reina Valera, dice, pero los mansos heredarán la tierra. Es muy parecido la mansedumbre con la humildad. Y se recrearán con la abundancia de paz. En Mateo 11:28, también muy conocido, hasta el 29, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí habla de descanso, que es paz, quietud dentro de uno. Es Cristo cuando viene a nuestras vidas que podemos hallar eso. Es Él el que hace la obra en nosotros. Y tenemos que llevar su yugo, y su yugo dice que es fácil.
es amarlo, es contar con Él para todo, es dejarlo a Él obrar. Lo único que vas a sufrir cuando toque tu ego, tu yo, nada más. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero como os he dicho al principio, tienes que tener fe. Si no hay fe, Dios no obra. Tenemos que tener fe cada día que nos levantamos. Fe para orar, fe para leer, fe para escuchar, fe para ver la salida en una prueba, en una dificultad, en algo que parece que no tiene respuesta o salida. Hay que tener fe. Dice la verdadera mansedumbre, porque hay gente que se piensa que la mansedumbre, porque quizá la mansedumbre humana o la docilidad la vemos como que en este mundo que hay tanta mentira, que hay tanto engaño, que hay tanto egoísmo, que parece que a veces el malvado es el que roba, el que estafa, el que no es íntegro, es el que crece, el que es bendecido, el que se sale con la suya, el que parece que la justicia a veces no está. Y Dios lo permite así. Pero dice que la verdadera mansedumbre es una fuerza interna, no es una debilidad, hermanos. Es una fuerza interna. Nos hemos confundido. Nos hemos pensado que un manso no puede vivir en este mundo lleno de tanto pecado, de tanto egoísmo. Pero la mansedumbre es una fuerza interna que nos va a ayudar a seguir hacia adelante. Que no se puede fingir, porque o la tienes o no la tienes. Por eso os he dicho, hay que pedirle a Dios. No es la humana, es la que Dios da. Surge de lo más íntimo de nuestro ser, de nuestro espíritu, de lo que Dios ha hecho en nuestro hombre interior más profundo. De ahí tiene que surgir la verdadera mansedumbre. Nos prepara para cumplir la obra de Dios en y a través de nosotros. A través de la mansedumbre vamos a poder bendecir a otros, ayudar a otros, apagar fuegos, ser de bendición. Crece a la medida en que permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestra alma. Es una transformación del alma donde Dios va poniendo esos regalos del fruto del Espíritu de cada uno, ya que es un fruto del Espíritu Santo. Como he dicho antes, ser manso no es ser débil como muchos creen. El manso tiene una gran fuerza interior que le permite poner su voluntad, esto es importante. El verdadero manso en Dios, es decir, la mansedumbre como fruto del Espíritu Santo, te va a permitir poner tu voluntad y tus reacciones bajo el control de Dios. Te va a dar dominio propio también. Te va a poder aguantar, poder esperar en Dios, poder no tomar decisiones precipitadamente, con toda confianza. No se deja llevar por sus emociones. O sea, mirar todo lo que la mansedumbre espiritual puede llegar a hacer en tu vida. Va a controlar tus emociones, tus sentimientos, para discernir cuándo es tu hombre viejo que se levanta, cuándo es algo de Dios que tú tienes que hacer. No se deja llevar por sus emociones ni reacciones sin control. No estoy diciendo que el que es manso es pasivo. Son más activos de lo que os podéis imaginar. El verdadero manso en Dios. Es activo en el Espíritu, en el Señor. Ni reacciona sin control ante una situación. Más bien vive bajo el dominio del Espíritu Santo, permitiéndole que le muestre lo que debe hablar o hacer ante un suceso o una persona en específico. Hermano, yo le pido a Dios que me dé más de esta mansedumbre, que me llene de esta mansedumbre. Porque yo soy tranquilo, una persona tranquila, pero esta mansedumbre que pone aquí es algo tremendo, es algo que solo mi Cristo puede tener. Y como yo creo que tengo a Cristo, quiero que se manifieste en mi vida. Le pido a Dios que controle mi vida para poder ser de bendición y no de estorbo a la gente que hay a mi alrededor, para poder poner paz y no guerra a mi alrededor, porque todos nosotros fallamos mucho, nos equivocamos mucho y muchas veces con la mejor intención, pero porque en lo humano Dios no se puede mover. Pero cuando Dios está bajo el control de nuestra vida, es Él el que obra, es el Espíritu Santo el que toma el control de las situaciones, es el Espíritu Santo que trae bendición. La mansedumbre nos lleva a aceptar que lo que Dios permite en nuestra vida, que esto lo hablamos mucho también aquí, si Dios va poniendo de esa mansedumbre, aunque sea un poquito cada semana, cada mes, te va a hacer permitir
que todo lo que te sucede es permitido por Dios y que Dios está trabajando en ti, porque vas a tener una mansedumbre, una tranquilidad de que Dios está obrando en tu vida. Te va a dar una paz para que no te cabres, no te enfades, no te enojes contra Dios, contra tu hermano, contra la situación, contra el que te molesta. Vas a aguantar, vas a orar a Dios. Dios va a poder obrar, te va a enseñar que Él está detrás de todo lo que te sucede y eso te va a traer una transformación. La mansedumbre nos lleva a aceptar que lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien, para nuestro bien. Y eso también, vuelvo a decirlo, hace falta fe. A mí me hace falta mucha fe para creer que todo lo que me pasa en mi vida viene de Dios. Pero el resultado, si Dios me permite poder tener, aunque sea un poquito de fe como el grano de mostaza, el resultado es grandioso, porque Dios obra. El manso no lucha contra la voluntad de Dios. Una persona mansa en Dios va a aceptar todo, como hemos dicho, no va a luchar contra la voluntad de Dios, aunque sea muy diferente a la que él se había pensado, aunque le haga daño, sino que tiene fe de que aprenderá de toda experiencia que Dios permita en su vida. Esta actitud nos libra de la amargura y de la depresión, hermanos. Mucha gente, como nos contaba antes la hermana, el caso de su papá que también se suicidó por problemas que vienen a nuestra vida. Vienen problemas y problemas. No tenemos a dónde ir, no tenemos a dónde acudir, no tenemos a Dios en nuestra vida y empezamos a acudir al alcohol, a las drogas, a las malas compañías. Nuestra vida se tuerce y llega un momento en que una persona cuando está así está en manos del diablo, de las tinieblas, y mucha gente se acaba su vida. Qué triste que no podamos llegar a esas personas que no han nacido en maldad deliberadamente de querer ser así. Las circunstancias de las vidas, un problema en su vida, un desamorío, lo que sea, lo que le pasaba a ella mismo en el trabajo. Yo tengo un montón de clientes, tengo varios clientes que jóvenes con 50, con 60 años dejaron de trabajar porque cogieron una depresión profunda, porque le hicieron un daño muy grande en el trabajo, porque le hicieron bullying o porque lo desplazaron en el trabajo. Los propios jefes o los propios compañeros. Y tengo clientes, algunos de más de 15 años, que viven, están ahí medicados, pero no lo han superado del todo. Y algunos incluso años sin poder salir de casa, no poder ir ni a un Mercadona, no poder ver a nadie. Incluso la familia podía ir solo en algunas ocasiones a sus casas porque no podían ver a nadie. Y Dios permitirme a ir al trabajo, y yo tenía que entrar, y al trabajo y poder hablarle de Dios a esa persona. Y un día va al hospital, no sé si fue, no recuerdo, no sé si fue por él, creo que no, que fue a visitar a un enfermo. ¿Y sabéis quién estaba al lado? Después de poco de haberle predicado. O sea, ¿os acordáis del hermano Juan Carlos que le dio el ictus? Pues tuvo una caída, estaba en la cama de al lado. Le habló de Dios. Y no sé cómo Juan Carlos, hablando con su esposa, creo, o algo así, salió el nombre de Pablo. Y le dice este cliente que es Martín: yo conozco a un Pablo. Y le dice: ¿qué Pablo? Y le explicó. Dice Juan Carlos: ese Pablo es el que yo conozco. Dios va haciendo las fichas, Dios va moviendo, Dios se encarga de todo, ¿sí? Como hoy que ha venido una clienta donde trabaja mi mujer, que no sabía aún. Mi mujer habla a mucha gente de Dios, pero ella da testimonio, ella va haciendo según Dios le pone, pero ella no sabía que ella era cristiana. Y ella casualmente ha estado en la iglesia de Samaria hace 20 y pico años, estuvo también. Mucha gente que viene aquí ha estado hace muchos años en la iglesia. Bueno, Dios tiene sus propósitos para cada uno. Dios no ve las cosas como nosotros. Él ve mucho más allá. Dice que el manso no trata a los demás como enemigos. Pensar que el manso, como el amor verdadero, no ama, aborrece la injusticia, aborrece el pecado, aborrece la maldad, pero no ve a los demás como unos enemigos, sino que quiere que la justicia de Dios, la verdad de Dios, venza, pero en su corazón está puro, está limpio, no tiene nada contra nadie, porque ahí es donde Dios obra. Dice: los respeta porque saben que están hechos a semejanza de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a mirar 5 aspectos, pueden haber más, pero vamos a mirar 5 aspectos que dice la Biblia que la mansedumbre nos puede ayudar en nuestra vida, o que es en nosotros. Lo primero, es el fruto del Espíritu Santo.
Vamos a Gálatas, que es muy famoso. 5:22, para que lo recordamos, del 22 al 25, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En el Señor, en Él hemos podido crucificar y en Él podemos tener el fruto. Sin Él no podríamos tener nada de esto, sería impensable, improbable. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vivir por el Espíritu es ser lleno del Espíritu Santo. Andar en el Espíritu es cada día tu caminar, todo lo que tú haces en tu vida, que sea conducido por el Espíritu. Lo que decíamos antes, que también significa esa llenura, que controle todas las partes de tu vida. Si tú eres lleno del Espíritu Santo y Dios controla a través del Espíritu Santo todas las áreas de tu vida, ¿qué va a pasar? Vas a tener mansedumbre, vas a tener bondad, vas a tener fe, vas a tener amor, porque va a ser Dios obrando en tu vida. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mira, aquí al final habla todo lo contrario. Como diciendo, el que no tiene estos frutos, el que no se deja controlar por el Espíritu Santo, va a tener todo lo contrario. Sea quien sea, aquí no hay favoritos, ni mejores ni peores, todos somos pecadores. Es Él el que nos ha justificado. Al acercarnos al Señor y llenarnos del Espíritu Santo, se manifiesta este fruto del Espíritu, como siempre decimos. Al acercarte a Él, a creer en Él, al buscar intimidad con Él, a buscarlo en oración, al estar, como dice la palabra, mi pensamiento de continuo está en Jehová, que es el Señor, que es nuestro Dios. Todo eso va a hacer que Él te llene de ese fruto. Se manifiesta este fruto del Espíritu y nos hará mansos para exaltar a Cristo. Y todo lo que tenemos de Dios no es ni más ni menos para exaltarlo a Él, para darle la gloria a Él, para reconocer que sin Él no somos nada. Por eso Dios tiene que tratar nuestras vidas. Y no buscar nuestra propia gloria. Eso es muy importante, cosa que en el mundo cristiano a mucha gente con el tiempo, cuando todo va bien, cuando Dios los usa, cuando Dios los bendice, cuando Dios les da dones, se olvidan de darle la gloria a Dios, que todo lo que tenemos viene de Él, ya sea que te venga de nacimiento, ya sea que te venga por Cristo porque te ha salvado, porque te ha redimido, todo lo que tú eres, tu existencia, tu vivencia, tu salud, viene de Dios. Que no tengas que pasar lo contrario para acordarte de lo que es no tener salud, lo que es no tener comida, lo que es no tener trabajo. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque le tenemos que dar gracias por todo. ¿Y qué si a Dios permite en mi vida que no tenga salud o que no tenga dinero? ¿Por qué lo hace? ¿Porque es malo? No, porque verá arrogancia en mi vida, verá que hay arrogancia, que hay orgullo, que no lo estoy reconociendo a Él y eso me va a desviar, eso me va a llevar por el camino tenebroso y Él no quiere y me ama. Por eso me va a permitir cosas en mi vida. Yo lo veo así ahora más que nunca. Antes lo conocía, como decía Job, de oídas, pero ahora cada vez más, un poquito, cada vez más, lo veo, lo comprendo en mi vida, lo entiendo. Qué pena, a veces digo, Señor, de corazón os lo digo, qué pena que no te haya dado los años de mi juventud, que no me haya dado cuenta lo débil que soy sin ti, que todo lo que soy, que todo lo que tengo es tuyo y no me haya dado cuenta para servirte con muchas más fuerzas. Yo estoy diciendo que yo he servido mucho en la iglesia con 13 años, yo hice muchas cosas en la iglesia, pero también hubo muchos años que me aparté, buscando el materialismo, buscando lo que este mundo te da, lo puse primero que a Dios, muchos años también, pero muchas veces nuestro servicio no sirve para Dios porque no estamos quebrados. En el fondo de nuestro corazón no le estamos dando la gloria a Dios. Tu boca puede decir, Señor, te doy la gloria, Señor, te doy las gracias por los alimentos, te doy las gracias por este día. Pero ¿cuántas veces lo sientes profundamente dentro de ti? Que te vienen lágrimas de verdad, de amor, que te viene, a mí se me pone un picor aquí en la nariz cuando siento eso, no sé a vosotros, cada uno, me viene como un picor aquí y me viene un estrecimiento por dentro, lo siento profundamente. Gracias, Señor, porque tú eres lo más grande de mi vida, no quiero perderte. Aunque esté postrado y no pueda hacer nada, no quiero perderte. Todo lo demás es añadidura. Lo disfruto, le doy gloria a Dios, le doy gracias a Dios, pero tú eres lo más grande, lo que quiero. Cuando era joven no lo hacía así. Si lo hacía era de palabra, de boca, de carrendilla. Qué triste. Por eso digo que la vida cristiana es profunda, es experimentar, es humillarse, es rebajarse, es dejarse, es consagrarse. No solo por sumisión, sino por amor a Dios.
Y eso de joven a mí me costaba. Eso de joven me costaba. Mira que me aconsejaron, no hagas esto, no te cases, no esto, lo otro, uno y otro y otro. Yo sé a día de hoy que era imposible que yo obedeciera porque no lo veía. Había obstinación, había rebeldía en mí. Yo creo que por mucho que se hubiera insistido mucha gente, yo hubiera seguido mi camino. Pero Dios sí que sabe cómo hacer las cosas. Dios sí que supo cómo tocar mi vida. Y a veces somos tan obstinados, estamos en un pecado tan aferrados que Dios tiene que quebrarnos y darnos un golpe fuerte. Pero bendita sea Él. Porque el otro día creo que lo dije, le doy gracias a Dios porque la gratitud más grande que hay en mi corazón es que Dios me bendijo y me sacó del pozo sin siquiera yo orar. Que hay que orar, hay que clamar. Lo hicieron otros por mí. Y digo, Dios mío, qué bueno eres. Eso me da mucha gratitud. Y me veo muy miserable por no haber acudido a Dios y haberme dejado. Dice, este fruto dará control sobre nuestras emociones y hará que nuestras palabras y acciones traigan vida a los demás. Cuando haya mansedumbre, cuando haya fruto del Espíritu, daremos vida a los demás, no daremos nuestras opiniones. Qué difícil es que el Señor nos pueda usar a cada uno de nosotros y pueda salir su fruto, su amor, su verdad por nuestra boca y podamos curar y podamos traer sabiduría y misericordia a la gente. Qué difícil es, hermano, pero Dios lo puede hacer. El segundo aspecto es que nos ayuda, la mansedumbre nos ayuda a tratar con respecto a los demás. Dice en Tito 3:2-8, voy a ir rápido. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables. Espera, lo voy a leer con Dios habla hoy. Que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos y bondadosos y que se muestren humildes de corazón. En la otra creo que pone mansedumbre, en su trato con todos. Como he dicho aquí, nos ayuda el trato con la gente. Porque antes también nosotros, antes de conocer al Señor, todos nosotros, todos, éramos rebeldes, insensatos, andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Vivíamos en maldad, envidia, odiándonos y odiándonos unos a otros. Pero Dios, nuestro Salvador, mostró su bondad y su amor por la humanidad y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, bendito sea Dios, por pura misericordia y por pura gracia, nos salvó lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. Pues por medio de Jesucristo nuestro Salvador nos dio en abundancia el Espíritu Santo. Y eso es lo que necesitamos para no andar con lo que teníamos antes. No necesitamos nada más. No hay que esforzarse, no hay que hacer nada raro. Hay que buscar a Dios y hay que creerlo y hay que humillarse. Y hay que dejarse trabajar. Esto es muy cierto y quiero que insistan mucho en ello para que los que creen en Dios se ocupen de hacer el bien. Nosotros tenemos que hacer el bien y tenemos que hacer la diferencia. La verdadera mansedumbre no es callar ante la injusticia, como he dicho antes, o la maldad. Nos lleva a hablar a favor de la justicia, mostrando respeto aun cuando no estemos de acuerdo con los demás. Los mansos no son pasivos, sino que se esfuerzan en hacer lo correcto de una manera que honre a Dios y a los demás. El tercer aspecto, cosa difícil, pero ya digo, todo esto es espiritual, todo esto es cosa de Dios. Nosotros no lo podemos lograr, pero nosotros lo tenemos a Él. Y si no hay esa evidencia, me tengo que escudriñar, me tengo que parar y decir, Dios mío, ¿qué pasa en mi vida? Que no hay evidencia. El tercer aspecto muestra el carácter de Dios en nosotros. No lo voy a leer, pero el que se lo quiera apuntar, o si lo queréis poner aquí en la pantalla, Colosenses 3, 12, 15. En agradecimiento a lo que Dios ha hecho en nosotros, permitiremos que su carácter se manifieste a través de nosotros en humildad. Es por agradecimiento a la obra perfecta y poderosa que Dios ha hecho en nuestros corazones. Que su carácter se manifiesta a través de nosotros en su humildad, en amabilidad y en paciencia hacia los demás. Pero siempre buscando en lo íntimo que la verdad triunfe sobre la maldad y el Señor sea glorificado en todo. Si permitimos que el Espíritu Santo nos vista de mansedumbre, podremos reflejar más de Cristo. Y el perdón fluirá con más facilidad en nuestras vidas. El punto 4, el verdadero sabio es manso. Este sí que lo voy a leer en Dios habla hoy, en Santiago 3, 13, 18, para que veáis la verdadera sabiduría según Dios.
Dice, si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta. Esta es la sabiduría según Dios. Con la humildad que su sabiduría le da. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse. Y esto también nos pasa a nosotros los creyentes. Por eso la palabra es tan importante, hermanos, para discernir lo que pasa dentro de nuestro corazón, qué es, qué sentimos, qué está pasando. Si es de Dios o es nuestra carne, que se esconde, que se revela. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Donde hay envidias y rivalidades hay también desorden y toda clase de maldad. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, que es también la mansedumbre, llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros y hacen el bien. Imparciales quiere decir que no están ni a favor de uno ni a favor de otro, sino a favor de Cristo, de la verdad, de la justicia y de Él. Que Dios nos ayude. Yo me estoy predicando, hermanos, tenemos que aprender, su palabra es maravillosa, a mí me habla cada día. Yo le pido a Dios, dame hambre y sed de tu palabra profundamente. Y los que procuran la paz siembran en paz para recoger como fruto la justicia. Siempre que se habla de humildad, de mansedumbre, está la palabra paz, hermanos. La persona sabia en Dios no busca sobresalir, eso es del diablo, hermano. Puede estar en mí, puede estar en ti, pero lo tenemos que poner a los pies de Cristo. Es así. Sino que hace en cada situación lo que es correcto delante de Dios. Busca hacer lo que es correcto. Yo lo que le pido más a Dios, dame sabiduría, dame discernimiento. Qué difícil con la confusión que hay hoy en día saber lo que hay que hacer en cada situación. O cuando viene alguien a decirte algo, cómo poder ayudar a las personas. Reconoce que no es sabio en su propia opinión, como dice en Proverbios 3:7, o por sus propios méritos, sino solamente por la gracia de Dios en su vida. Esa certeza le ayuda a comportarse dignamente en cualquier circunstancia. Y por último, y acabo, aspecto número 5, nos ayuda a enfrentar el odio y la injusticia, la mansedumbre. No lo voy a leer, pero lo podéis poner en la pantalla si queréis. Lucas 6, 27 al 31. Ni las circunstancias más difíciles sacarán de quicio al manso. Este aspecto número 5 es para darle honra y gloria a Jesucristo. En Él vemos esto que estoy hablando aquí. Ni las situaciones más difíciles ni más extremas lo sacaron de quicio. Solamente que yo sepa, hay 2 ocasiones en la palabra que se vio el celo por su casa cuando entró en el templo, el celo santo de Dios por lo que estaba pasando allí, y cuando le dijo a los fariseos, generación de víbora, hipócritas, pero generalmente él se callaba y se humillaba. Y cuando hizo esto, lo hizo con un corazón lleno de amor y con justicia. Pero hizo muchas más veces el humillarse, el soportar, el aguantar, el poner su causa ante Dios, que es el Padre y el juez de todo. Porque él, aunque era Dios, también era hombre, y como hombre se sujetaba a Dios. Era el Hijo de Dios, como nosotros, pero el unigénito. Y luego fue a ser el primogénito, el primero de entre muchos hermanos. En Jesús tenemos el vivo ejemplo. Él oraba constantemente. Siendo Dios, cuando alguien diga, ¿por qué oro si Dios lo sabe todas las cosas? Jesús, siendo Dios y siendo hombre, oraba constantemente. Cada vez que tuvo que entrar en tentación, tuvo que orar toda la noche. Cuando tuvo que escoger a los discípulos, tuvo que orar. Estaba siempre orando y buscando a Dios y apartándose para orar. Él oraba constantemente y estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso tenía al 100% los 9 frutos del Espíritu. Que en verdad es el fruto. O sea, la Biblia habla del fruto, que son como 9 vertientes que tiene el fruto del Espíritu. Es un fruto que da el Espíritu Santo, que son esas 9 cosas. Por eso tenía al 100% los 9 frutos del Espíritu Santo. Jesús seguía bajo el control todo el tiempo del Espíritu Santo, que descendió sobre él cuando fue bautizado y permaneció en él, así como cuando tú recibes a Jesucristo, viene a él. Y luego tenía que ser lleno del Espíritu Santo constantemente. Aun cuando lo maltrataban o lo insultaban, aun cuando le hacían lo peor, él era manso. ¿Por qué? Porque era manso de corazón. Corazón puro, santo, sin pecado, que es el corazón espíritu.
Nosotros, como no tenemos un corazón del todo puro y santo, nuestra mansedumbre muchas veces no llega ahí. Bueno, hermanos, muchas bendiciones, que el Señor os bendiga mucho y seguimos hacia adelante, seguimos confiando en Dios. Si Dios ha hablado en algo a tu vida, guárdalo, porque es su palabra, es el Señor el que te quiere ayudar, es el Señor el que todo lo puede. No hay nada en este mundo que pueda llenar nuestro vacío, nuestras necesidades como Él. Muchas bendiciones, hermano.